¿Por qué el título? Un alma vieja cansada de la reencarnación. Te cuento sobre mi propia experiencia de haber recordado la muerte de una vida pasada y mi renacimiento, mi nacimiento en esta vida. Cómo me afectó y cómo pude superarlo. Hola, soy Celes, bienvenida, bienvenido a mi canal. Todo empezó un día en que... No, mentira. No voy a hacerla de esa manera. Desde mi niñez, desde mi infancia, siempre tuve esta sensación de hay algo que no me agrada del mundo. Me sentí como desde muy pequeña, diferente, pero no rara, diferente, sino que mis experiencias de vida no iban muy de la mano con la gente de mi edad, con otros niños y niñas. Resulta que ahora entiendo, yo vine ya con una conexión profunda, con mi tercer ojo bastante abierto, lo cual me permitió siempre poder estar conectada a un lado de esta realidad que no está muy presente en la vida de todo el mundo, no por una capacidad especial mía, sino por esta cuestión de que no tuve que trabajar en mi tercer ojo para abrirlo, sino al contrario. Cuando era chica tuve que trabajar en mi tercer ojo para cerrarlo un poco, porque me estaba volviendo loca esta habilidad innata de ver más allá de lo que se presenta físicamente en esta realidad. Estoy hablando de ver seres, almas. En mi caso, en mi infancia, eran almas perdidas que estaban buscando ayuda para pasar del otro lado o buscando ayuda, ya sea para quedarse estancados acá o para pasar. A mí me volvía loca, era muy chica para comprender lo que estaba sucediendo. No me daba miedo, simplemente me volvía loca porque escuchaba voces o veía y de repente no veía. Era una cosa loca. No voy a hablar de eso en este momento. Si te interesa saber más sobre esa cuestión, déjamelo saber. Lo que quiero contarte es esta cuestión de mi misión de vida, que es a hoy, porque yo creo que la misión de vida no es el propósito de vida. Mi misión en este momento es abrir mi corazón, porque yo recordé una muerte de mi vida pasada en el 2021 que me afectó mucho y me hizo quedarme paralizada, en miedo. Y una de mis misiones, además de abrir el corazón, es aceptar que estoy viva. Y tiene mucho que ver con esto que te voy a contar. Es una historia. Resulta que en el 2020 yo empecé a tener depresión ya tenía, pero en el 2020 se intensificó muchísimo. Y hubo cuestiones que fueron sucediéndome que hicieron que se intensifique aún más. La raíz de mi depresión era esta cuestión de no poder aceptar que estoy viva. No me gusta el mundo en el que estoy, no me gusta lo que veo y no entiendo cómo funcionar en este sistema. Tenía mucho enojo, tenía mucha ira, mucho odio, mucha indiferencia sobre lo que ocurría en el mundo. Y todas estas cuestiones me afectaban porque yo no me sentía comprendida. Tenía terapia, la verdad es que no me sentía ni siquiera, me sentía muy juzgada por ser así. De repente un día me pasó de recordar mi nacimiento. Estaba con este tipo de terapia que es de Gestalt y así al azar yo estaba, me acuerdo, sentada en el living de la casa de mi hermana, estábamos mirando una serie o algo, plena pandemia, y me pasa de ver en mis brazos un bebé. ¿Qué es esto? Primero yo me quedé como impactada porque lo primero que pensé fue tener el deseo de ser madre, pero no, no era eso. Luego
me pasó de en una, siempre fue con una meditación, mira. Ya es como que a mí me cuesta también un poco igual, tengo más los recuerdos de mi vida y de la vida pasada, muy en emociones, en sensaciones, y ya no me acuerdo cómo fue que recordé exactamente mi nacimiento. Tengo la sensación de que fue en una meditación. Pero primero tuve esta visión de ver un bebé en mis brazos, y después volví a tener la misma visión. Fue como que se me repitió 2 veces y las 2 veces me dejó en shock. Porque fue fuerte, o sea, es como que vos estás mirando la tele y de repente tenés un bebé en brazos y de repente no, fue muy instantáneo, muy rápido, sí y no. Entonces, básicamente lo que pasó luego, yo estaba practicando meditar en ese tiempo, no tenía mucha constancia, pero estaba intentándolo. Error, no hay que intentar, hay que hacerlo. Y en una de esas meditaciones, como que yo recuerdo mi nacimiento. Ok, no voy a entrar en detalles de cómo fue mi nacimiento, pero lo que sí recordé muy fuerte que me impactó mucho fue este recuerdo de sensación de me arrepiento de venir. Para colmo yo nací con doble nudo y, y fue también un poco la manera en la que morí en la vida pasada. Tiene mucho que ver con cómo morí en la vida pasada, tiene mucho que ver con que una parte mía tenía un fuerte rechazo a venir a este mundo. En ese momento yo odié haber recordado mi nacimiento porque lo que más me quedó fue la sensación de me arrepiento de haber venido a la vida. De nuevo, no me sentí muy comprendida al respecto, el tema no se pudo sanar mucho, que digamos, dejé terapia, 2021 llega, mediados de 2021, vuelvo, yo estaba todavía que quería meditar, que lo hacía, pero que no me gustaba, que no tenía constancia. 2021 empecé más a ponerme la voluntad de meditar y ahí es donde un día estaba meditando y me baja otro recuerdo y esta vez es el recuerdo de la muerte de una vida pasada. Prácticamente en esa vida pasada yo también era sanadora, por casualidad ni me tengo que reconocer como sanadora en esta vida, como que me viene que ya lo soy y entiendo que es por esta vida, era sanadora. Lo que me sucede es que me acuerdo de lo primero que me acuerdo es de estar en esta plataforma subida, atada a un palo de cuello, manos y pies. Estoy como en una plaza donde prácticamente mi sensación es sentirme humillada, sentir odio hacia la humanidad y estar súper enojada de la impotencia de no poder hacer nada al respecto. Luego me viene el recuerdo de saber, o sea, como que todo es así, no son tanto imágenes, sino más todo físico. Sé que hay una pareja que yo estaba ayudando para ayudarlos a que procreen. Esta pareja me delata a las autoridades porque las autoridades estaban corriendo la voz de que las mujeres que practicábamos sabiduría, sanación, con medicina natural. Yo en esa vida era sanadora con hierbas naturales, hacía mis pociones tipo, y bueno, se corría la voz de que somos peligrosas. Me delatan porque sabían que yo practicaba esta metodología de sanación y bueno, así pasó. ¿Qué es lo que más me queda de este recuerdo? El odio y mi ira hacia la humanidad, por sentirme que me traicionaron, porque me delataron y porque yo no tenía el control absolutamente de defenderme. No me pude defender. Entonces, una de mis misiones en esta vida es aceptar que estoy viva. ¿Qué pasa? Igual a veces uno es como que la intención está en la aceptación y después como el compromiso y la intención está fuerte en la aceptación, después vino solo entender qué tengo que aceptar. Lo que tengo que aceptar es el miedo que a mí me genera
por el recuerdo de esa muerte. No es casualidad que tuve que recordarla. Para mí fue como una maldición haber recordado mi nacimiento y la muerte de esta vida pasada. Pero ahora me doy cuenta, en realidad fue una bendición porque, aunque sí fue muy lento, porque estamos en 2024 y yo esto lo recordé, nacimiento 2020, la muerte pasada, la muerte de la vida pasada, mediados de 2021, estamos a 2024 y yo recién ahora puedo entender por qué tuve que recordarlos. Claro, había mucho enojo, mucha frustración, mucho odio hacia la humanidad. Yo recuerdo esto de sentir que un juramento que hice antes de morir en esa vida de nunca más ayudar a otro ser humano. Si yo pienso en mi infancia, si yo pienso un poco en mi vida, yo me sentí ya también en esta vida muy traicionada por muchas personas. Y siempre fui la persona, la psicóloga de muchos también al mismo tiempo, la psicóloga amiga, ese también era un poco mi rol, y yo lo odiaba, la realidad es que no me gustaba. Pero no podía no escuchar a los demás, no podía, si venían a mí, era como, había algo más fuerte en mí que me hacía poner en el lugar de te escucho, te hago sentir escuchado, no juzgado, como que era natural en mí, pero lo odiaba internamente. Después se fue intensificando mucho más este odio al punto de salirme de lo social, dejar de escuchar a las personas. eh, y bueno, sí, ¿a qué quiero ir con esto? El gato me distrajo un poco. Admito que es muy raro contar esto, aunque sí hay ya bastante, muchas personas que esto me hace estar agradecida, que creen en las vidas pasadas, en las reencarnaciones, así el cansancio de reencarnar. Porque honestamente es raro contarlo. Para mí es súper natural, lo tengo muy naturalizado en mí. Sé que es parte de mi camino tener que haber recordado. Hay algo en mí que me incentiva, que me llama a compartirlo, aunque sí no sé por qué. Pero sí mi cansancio de reencarnar. En el 2021, después de recordar esto, se intensificó mucho mis no ganas de vivir, mi rechazo a la vida. Siempre me sentí diferente y ahora entiendo que es porque soy un alma vieja y hay muchas cosas que para mí no me interesan en esta vida, que no me resuenan. Y desde que yo pude limpiar estas emociones negativas y de trauma que me dejaron tanto recordar el nacimiento como la muerte de esa vida pasada, entiendo que para mí el disfrute de la vida es muy distinto a lo que se nos ha enseñado. A mí ir al colegio, tener exámenes, tener que estudiar una carrera, buscarme un trabajo que me dé horarios rígidos de rutina, tener que saber todo lo que vas a hacer con tu vida, todo eso siempre hizo que a mí me quite ganas de vivir porque para mí eso no es vida. Al día de hoy lo sigo viendo y no es vida para mí. No tengo, ahora entiendo, yo antes no podía comprender cómo alguien podía elegirlo. Me es raro que alguien lo elija conscientemente, pero no soy quien para juzgar, es mi sentir y mi cansancio de reencarnar de nuevo a esta vida venía por ese lado de yo en este sistema no encajo y no hay lugar para mí. En realidad sí hay lugar para mí, lo que pasa es que tengo que descubrirlo sola y entiendo que hay un lugar para cada uno de nosotros, seres humanos, en este mundo y cada uno cumple con un rol único, pero si nos dejamos cegar por el control que quieren ejercer sobre nosotros, no vamos a poder encontrar esa única verdad que yace en nosotros para encontrar nuestro propósito que es único y, y bueno, acá es donde empieza mi misión de abrir mi corazón, porque por más que haya jurado que nunca voy a ayudar a otro ser humano,
que ya no me creo, me di cuenta que ya desde chica estoy ayudando a mi propia manera y aquí estoy para abrirme a ayudar. Creo fuertemente que la solución a toda ansiedad, preocupación y miedos que hayan es la confianza, encontrar la verdad en nuestro interior, conocernos, soltar el juicio hacia todo y dejar de creer que hay una forma de vivir única, sino que cada uno acá vino a encontrar su propia manera de vivir. Que recuerdes o no recuerdes, eso es indiferente porque vas a transitar lo que necesitas exactamente transitar para poder encontrarte con tu propia verdad, que tu propia verdad te va a llevar a vivir tu propósito. Y para que te des una idea, todo esto viene conectado a la intuición. Lo que a mí me mueve en la vida es vivir intuitivamente. Yo no tenía idea de qué iba a hablar en este video. Ayer meditando me bajó el título, que es el que ves acá escrito, y ¿cómo era? Un alma vieja y cansada de reencarnar. Ya no me acuerdo, pero lo tengo escrito. Mi memoria es un poco rara. Y sobre todo si me bajó meditando, si me bajó canalizado, menos me acuerdo después lo que... Menos mal que lo escribo, porque no... Bueno, me voy de tema. Puta madre. ¿Dónde estaba? Vivir intuitivamente. Yo no sabía de qué iba a hablar. Me bajó este título. Ayer a la noche, antes de irme a dormir, medité, me bajó este título, me lo escribí y lo dejé ahí. No volví a pensar en él hasta recién en este momento que dije voy a hacer video. Tenía escrito algo. Y vi el título y dejé que fluya intuitivamente lo que hay que decir. No estoy siguiendo mucho las reglas que estoy estudiando que hay que hacer para los videos en YouTube, pero bueno, también por algo será, estoy aprendiendo. ¿Qué será? Será. Gracias por escucharme, espero que algo te haya quedado de valor de todo esto. Déjamelo saber en los comentarios qué parte te gustó más, qué te sirve y ¡mua! Nos vemos en el próximo video.